En mi cumpleaños número 45, mi esposa y mis hijos me hicieron sentar a la cabecera de la mesa para una sorpresa especial. Mi hija me entregó una caja. Adentro había un trofeo de plástico barato que decía el mayor fracaso del mundo. Pensaron que era gracioso. Sonreí y dije, gracias. Soplé las velas, les di las gracias a todos y limpié solo mientras ellos veían la televisión. Esa noche, hice un plan. Una semana después, mi esposa apareció en mi antiguo trabajo en bata, llorando y gritando. Nos dejó sin nada. Mira, nunca he sido de los que airean la ropa sucia en línea. Demonios, Ruth probablemente pondría los ojos en blanco si supiera que estoy escribiendo esto a las 2:38 de la madrugada en mi teléfono mientras estoy sentado en mi garaje que construí con mis propias manos, por cierto. Aunque la familia lo llama el cuarto de trastos de papá. Pero ayer sucedió algo que no puedo olvidar y necesito sacarme esto del pecho antes de que el motor de mi cabeza se sobrecaliente. Un poco de contexto, cumplí 45 años ayer. Llevo 22 años casado con Ruth. Tengo 2 hijos, Emily, de 19 años, que acaba de empezar la universidad, y Oscar, de 14, que cree que lo sabe todo. He estado en la misma fábrica desde antes de que Emily naciera. No es un trabajo glamuroso, pero ha mantenido la comida en la mesa y las luces encendidas. Semanas de 50 horas, mínimo. No he dejado de pagar la hipoteca en 15 años. Últimamente se ha estado hablando de despidos en la fábrica. Todos andan como si pisaran cáscaras de huevo. 3 chicos de mi línea recibieron cartas de despido el mes pasado. La gerencia sigue diciendo reestructuración como si se supusiera que eso nos hiciera sentir mejor. Mi presión arterial ha estado por las nubes. Ruth sigue diciendo que deberíamos reducir gastos, pero al mismo tiempo está pensando en una nueva remodelación de la cocina. Que algo me lo explique. Así que ayer fue mi cumpleaños. Por lo general, no es nada especial. Tal vez un pastel comprado en la tienda, una tarjeta de los niños si se acuerdan. Sin embargo, este año, Ruth me envió un mensaje de texto al trabajo. Asegúrate de estar en casa a las 6. Cena especial por tu cumpleaños. Lo admito, algo en mi pecho se iluminó un poco. Pensé que tal vez finalmente se habían dado cuenta. Los últimos 2 años han sido difíciles. Ruth y yo apenas hablamos, a menos que se trate de facturas. Emily solo llama cuando necesita dinero para libros de texto o cualquier otra cosa que necesiten los jóvenes de 19 años hoy en día. Oscar está jugando videojuegos o evitando el contacto visual. Llegué a casa a las 5:58 de la tarde, siempre puntual, uno de mis pocos puntos de orgullo que me quedan. Me duché para quitarme la mugre de la fábrica, me puse la única camisa decente que tengo, una azul oscura que Ruth me regaló hace 3 navidades. Bajé las escaleras con una pequeña y estúpida chispa de esperanza. La mesa del comedor estaba puesta. No con platos de papel, sino con la vajilla buena que normalmente solo sale cuando nos visita la hermana de Ruth. Había velas encendidas, un pastel casero. Por un segundo, solo un segundo, sentí que tal vez importaba. Ruth señaló la cabecera de la mesa con un gesto exagerado de su brazo. Emily estaba grabando con su teléfono, primera señal de alerta, pero la ignoré. Oscar tenía una sonrisa extraña. Todos cantaron feliz cumpleaños, pero algo andaba mal, la forma en que intercambiaban esas pequeñas miradas. Esta es la cuestión de las expectativas. Son solo decepciones preenvasadas esperando a ser desenvueltas. Después de cantar, Emily me entrega una caja envuelta, del tamaño de una taza de café. Está envuelta en un papel azul brillante con un lazo de verdad. Recuerdo haber pensado, demonios, realmente se esforzaron. La abro lentamente. Ruth siempre se quejaba de que abría los regalos como un salvaje, y adentro hay un trofeo de plástico. Plástico dorado, de unas 6 pulgadas de alto. Del tipo que se consigue en una tienda de dólar. Le doy la vuelta y leo el grabado. El mayor fracaso del mundo. Por un segundo, no lo procesé. Luego todos empezaron a reír. Emily hizo zoom con la cámara de su teléfono, justo en mi cara. Dijo, dile a papá que dé un discurso de aceptación. Ruth estaba prácticamente llorando de la risa, diciendo, lo vimos y supimos que tenía tu nombre. Oscar chocó los 5 con su hermana. 22 años de semanas de 60 horas. 22 años de viajes de pesca perdidos para poder hacer turnos extra. 22 años conduciendo autos con más de 200.000 millas para que pudieran tener teléfonos y computadoras nuevas y cualquier otra cosa. ¿Y esta era mi recompensa? Un trofeo que me llamaba fracaso, mientras mi hija filmaba mi reacción para cualquier plataforma de redes sociales que usen los adolescentes hoy en día. Mi cara hizo eso que aprendió a hacer hace años, sonreír sin sentirlo.
Se me cerró la garganta como si alguien hubiera vertido cemento desecado rápido en ella. Pero asentí. Dije, gracias. Incluso lo sostuve en alto como si estuviera en una entrega de premios. El pastel era comprado en la tienda, después de todo. Chocolate con glaseado de vainilla. Soplé las velas, solo 4, no 45, porque ¿quién tiene tiempo para eso? Y pedí un deseo. No estoy orgulloso de ello. Ruth sirvió pastel a todos. Comimos. Hablaron de un reality show con el que están obsesionados. Asentí en los momentos oportunos. El trofeo estaba junto a mi plato, reflejando la luz de las velas, esa palabra fracaso parpadeando cada vez que movía la cabeza. Cuando terminamos de cenar, todos se fueron a la sala de estar. Limpie la mesa, lave los platos, envolví el pastel sobrante. Todo el tiempo podía oírlos reír desde la otra habitación. En un momento dado, Emily dijo algo sobre su cara cuando lo leyó, y hubo más risas. Puse el trofeo en la repisa de la chimenea. Parecía que era lo que querían. Luego fui al garaje. Me senté en mi Silverado del 89 que Ruth me ha estado rogando que venda durante años. Me quedé ahí, sentado, mirando la pared de tablero perforado con todas mis herramientas colgadas en sus lugares correspondientes. El único espacio en esta casa que todavía es mío. A las 11:43 de la noche, mi teléfono vibró. Notificación de Instagram. Emily me había etiquetado en una publicación. En realidad, no uso mucho Instagram, pero tengo una cuenta para vigilar a los niños. Era un vídeo, mi reacción al trofeo. Había añadido una canción de fondo, algo con letras sobre perdedores o fracasados, no lo sé. El pie de foto decía, el gran momento de papá, almohadilla fracasos de padres, almohadilla trofeo de fracaso, almohadilla fracaso de cumpleaños 8812 me gusta ya. Apagué mi teléfono. Lo volví a encender. Revisé nuestras cuentas bancarias. La cuenta corriente conjunta tenía $4,387,21. La de ahorros tenía $1,244,65. El fondo de emergencia de Ruth, que se supone que no debo tocar, pero aún así, tenía alrededor de $15,000. He pasado la mayor parte de la noche haciendo una lista, cosas que poseo por completo, cuentas solo a mi nombre, personas que aún podrían respetarme, lugares donde podría empezar de nuevo. Lo que estoy legalmente obligado a proporcionar frente a lo que he estado proporcionando. Son las 3:29 de la madrugada. He estado sentado aquí redactando correos electrónicos para mí mismo, haciendo llamadas que haré mañana, planeando cada paso. Un hombre solo puede ser un fracaso si sigue buscando la aprobación de quienes han decidido negársela. He estado tratando de llenar un cubo con un agujero en el fondo durante demasiados años. Mañana voy a llamar para decir que estoy enfermo. La primera vez en 3 años. Mientras todos estén fuera de casa, voy a empezar a poner las cosas en marcha. He sido su cajero automático, su personal de mantenimiento, su saco de boxeo emocional durante demasiado tiempo. Ese trofeo de plástico barato fue el mensaje más claro que me han enviado. No importas aquí. Mensaje recibido. Eso es todo por ahora. Cambio y fuera. Actualización 1. Actualización. Gracias por todo el apoyo en mi última publicación. Actualmente escribo esto desde mi nuevo lugar. Responderé preguntas al final. En primer lugar, al Reddit que me envió un mensaje directo diciéndome que debería comportarme como un hombre y comunicarme mejor. Amigo, no se apaga el incendio de un motor con una pistola de agua. Algunas cosas no tienen arreglo. 22 años tratando de hablarlo me han llevado exactamente a donde estoy, sosteniendo un trofeo de plástico que dice que soy un fracaso. Así que así es como transcurrió la semana después de mi cumpleaños. Abróchense los cinturones. Esa mañana después de mi cumpleaños, martes, a las 6:15 de la mañana, llamé para decir que estaba enfermo. Por primera vez en mucho tiempo. El gerente de turno me preguntó si me estaba muriendo. Humor negro, pero se sentía acertado. Esperé hasta las 8:37 de la mañana, cuando Ruth salió a comprar con su hermana. Emily estaba a la universidad y Oscar tomó el autobús a la escuela. Entonces comencé la operación Recuperar mi vida. Miren, soy un tipo metódico. Mi caja de herramientas tiene recortes de espuma para cada llave. Todo tiene su lugar. Así que abordé esto de la misma manera que reconstruiría una transmisión. Identificar el problema, reunir las herramientas adecuadas, desarmarlo pieza por pieza y reconstruir algo que realmente funcione. Primera parada, nuestra oficina en casa. Ruth mantiene el archivador organizado a su manera, lo que significa que pasé 45 minutos hurgando en carpetas etiquetadas con cosas útiles como importante y cosas
Lo que encontré convirtió mi combustión lenta en un incendio de 5 alarmas. 3 estados de cuenta de tarjetas de crédito que nunca había visto antes, un saldo combinado de $34,636 y pico, pagos mensuales mínimos que explicaban por qué nuestra cuenta conjunta siempre parecía más ligera de lo que debería, compras en lugares de los que nunca había oído hablar, una factura de teléfono celular separada para un número que no reconocía. Consejo profesional. Si vas a ocultar la infidelidad financiera a tu cónyuge, tal vez no dejes los estados de cuenta en una carpeta marcada como mis cosas, no tocar, con un rotulador rojo brillante. Photography to do. No tomé nada, solo lo documenté. Luego conduje a mi banco. No a la sucursal a la que Ruth y yo solemos ir, sino a una al otro lado de la ciudad. La empleada del banco pareció preocupada cuando le expliqué que necesitaba abrir una cuenta separada. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Solo dije, a veces la luz de revisión del motor se enciende por una razón. Puedes ignorarla por un tiempo, pero eventualmente algo va a explotar. Para el mediodía, tenía una nueva cuenta corriente, solo mi nombre, un formulario de cambio de depósito directo para mi próximo cheque de pago, el nombre de un asesor financiero que la empleada del banco me recomendó. La siguiente parada fue el supermercado. Compré uno de esos teléfonos prepago, nada lujoso, solo para llamadas y mensajes de texto básicos. Pagué en efectivo, lo activé en el estacionamiento. Alrededor de las 2 de la tarde, llamé a Jaque, un amigo de mi antiguo vecindario que administra el mantenimiento de un complejo de apartamentos. Le pregunté si tenía alguna unidad disponible. La tenía, un apartamento de una habitación. Nada especial, pero limpio. Podía mudarme de inmediato si pagaba el primer y último mes de alquiler por adelantado. Hecho. El miércoles por la mañana, fui a trabajar como de costumbre. El supervisor mencionó una próxima oportunidad de capacitación la semana siguiente. 5 días en la oficina regional. Momento perfecto. Me ofrecí como voluntario de inmediato. Nadie más quería ir, normalmente es muy aburrido. Así que me aprobaron en el acto. Esa noche en la cena, lo intenté una última vez. ¿De verdad que sí? Le pregunté a Ruth qué pensaba sobre que fuéramos a un consejero matrimonial. Se rió. Dijo que no necesitábamos a alguien que nos cobrara $100 la hora para decirnos que necesitaba relajarme. Emily intervino diciendo que estaba exagerando y puso los ojos en blanco. Oscar ni siquiera levantó la vista de su teléfono. El jueves después del trabajo, pasé por el apartamento. Firmé el contrato de arrendamiento, entregué el dinero en efectivo, recibí mis llaves. El lugar olía a pintura fresca y limpiador de alfombras. Una habitación, una cocina pequeña, un baño con una ducha que parecía haber visto días mejores, pero era mío. Todo mío. Nadie que lo llamara un fracaso. Jaque me ayudó a cargar un colchón de segunda mano que tenía guardado. Los verdaderos amigos no hacen preguntas cuando apareces necesitando un lugar para dormir. Simplemente te dan una cerveza y te preguntan si necesitas ayuda para mudar muebles. El viernes durante el almuerzo, hice algo que nunca había hecho antes. Inicié sesión en mi cuenta 401k y solicité un préstamo contra ella. No todo, solo lo suficiente para tener un colchón mientras resolvía las cosas. El sitio web decía que tardaría de 3 a 5 días hábiles en procesarse. Esa noche, Ruth mencionó que quería remodelar el baño principal. Dijo que había estado buscando accesorios en línea, que probablemente costaría alrededor de $12,000. Me preguntó si podía hacer horas extras. Asentí. Dije que vería qué podía hacer. Todo el tiempo sabiendo que no estaría allí para instalar esos accesorios. La ironía de que ella planeara nuevas adiciones mientras yo planeaba mi salida no se me escapó. El sábado por la mañana, Ruth y los niños fueron a casa de su madre, a una hora de distancia. Hacen esto una vez al mes, se quedan a dormir y regresan el domingo por la noche. Con la casa vacía, puse mi plan en marcha. Revisé nuestra habitación, tomando solo lo que era realmente mío. El reloj que mi padre me dejó cuando murió, mi anillo de fútbol americano de la escuela secundaria, los discos de vinilo raros que había coleccionado a lo largo de los años, el álbum de fotos de mis padres y mi infancia, ropa que cabía en 2 bolsas de lona. Mis herramientas del garaje, lo único que no iba a dejar atrás. En la oficina, hice copias de declaraciones de impuestos de los últimos 7 años, estados de cuenta de la hipoteca, pólizas de seguro, certificados de nacimiento y licencia de matrimonio, estados de cuenta bancarios que mostraban mis contribuciones, una hoja de cálculo que creé documentando cada compra importante que había hecho para la familia. Dejé todos los originales. No se trataba de robar documentos, solo de protegerme. A media tarde,
Mi pequeño apartamento se había transformado de vacío a escaso pero funcional. El colchón en el suelo, una mesa plegable con una silla, mis herramientas organizadas a lo largo de una pared. No era exactamente material de Better Homes and Gardens, pero no tenía que ser permanente. El domingo por la mañana, me senté en esa mesa plegable y escribí 3 cartas, una para Ruth, una para Emily y una para Oscar. La de Ruth fue directa. Le expliqué que me iba, que no impugnaría el divorcio si ella lo quería, que había encontrado sus tarjetas de crédito ocultas, que 22 años de ser tratado como un cajero automático y un hazmerreír finalmente habían agotado el pozo, que seguiría manteniendo a Oscar porque todavía era menor de edad, pero que ya no financiaría el estilo de vida de nadie. La de Emily fue más corta. Le dije que los adultos enfrentan las consecuencias de cómo tratan a las personas, que filmar la humillación de alguien para obtener me gusta en las redes sociales no es una broma, es crueldad. Que siempre la amaría, pero que ya no estaría disponible como fondo de emergencia. Que cuando estuviera lista para tener una relación basada en el respeto mutuo, mi puerta estaría abierta. La de Oscar fue la más difícil de escribir. Tiene 14 años, todavía está descubriendo quién es. Le dije que no lo estaba abandonando, que seguiría siendo su padre, que podía llamar a mi nuevo teléfono en cualquier momento, que esto no era su culpa, pero que tenía la edad suficiente para entender que la forma en que tratamos a las personas importa. Incluí mi nueva dirección y le dije que siempre tendría un lugar conmigo si lo necesitaba. Sellé cada una en un sobre con sus nombres. El domingo por la noche, regresaron de casa de la abuela. Oscar mencionó que su PC para juegos estaba fallando. Me preguntó si podía revisarla mañana. Dije que lo haría, sabiendo que no lo haría. Emily habló de que necesitaba dinero para algún evento en el campus. Ruth se quejó de la comida de su madre. Cosas normales del domingo por la noche. Después de que todos se fueron a la cama, coloqué los 3 sobres en la mesa de la cocina, apoyados contra ese maldito trofeo que había quitado de la repisa de la chimenea. ¿Simbólico? Sí, tal vez un poco exagerado. Pero qué demonios, a veces necesitas dejar las cosas claras. Di un último paseo por la casa que había pagado. Pasé la mano por la mesa del comedor donde se habían reído de mí. Miré las fotos familiares en la pared, caras sonrientes que no coincidían con la realidad que había estado viviendo. En el garaje, me aseguré de que cada herramienta estuviera en su lugar antes de bajarlas, una por una, y colocarlas en mi vieja caja de herramientas. A las 2:17 de la madrugada, cargué lo último de mis pertenencias en mi camioneta. Las luces del detector de movimiento del vecino se encendieron cuando salí en reversa del camino de entrada. Por una fracción de segundo, pensé en todos los domingos por la tarde que había pasado ayudando a ese mismo vecino a instalar esas luces, arreglar su cortadora de césped, encender su auto en invierno. Es curioso cómo funciona la vida. El lunes por la mañana, conduje directamente a la oficina donde se suponía que debía realizar mi capacitación. Llamé a mi supervisor, le dije que no estaría en la capacitación después de todo. De hecho, ya no regresaría. Pareció sorprendido. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que estaba mejor que bien, por primera vez en años. Luego apagué mi teléfono normal, activé el nuevo, le envié un mensaje de texto a mi amigo Jaque para hacerle saber que la misión estaba completa. Publiqué una actualización rápida en una cuenta privada de redes sociales que había creado que ninguno de mi familia conocía. A las 9:30 de la mañana, estaba sentado en el estacionamiento de mi nuevo lugar de trabajo, un competidor que había estado tratando de contratarme durante meses. La señora de recursos humanos pareció sorprendida de verme en persona en lugar de nuestra llamada telefónica programada. Le expliqué que las circunstancias habían cambiado. Sonrió. Dijo que podían acelerar mi papeleo. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de un compañero de trabajo de mi antiguo trabajo. Ruth había aparecido buscándome. Llevaba una bata, llorando, gritando que los había dejado sin nada. La seguridad tuvo que escoltarla para que saliera. Nada, ¿eh? Interesante elección de palabras de alguien que está sentado en una casa con 15 años de capital, 2 autos, pagados por mí, y muchas de esas tarjetas de crédito que creía que yo no conocía. Mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de texto del número de Ruth, luego del de Emily, luego de números que no reconocía, probablemente la familia de Ruth. Los bloqueé a todos, excepto a Oscar. Todavía no se ha comunicado conmigo. Esa es la única parte de esto que todavía me revuelve un poco las tripas. Han pasado 3 días. Estoy sentado en mi apartamento. Hoy conectaron internet. Me compraron Scylla decente un televisor. Incluso colgué mi viejo póster de Metallica del almacén, el que Ruth me hizo quitar cuando nos casamos porque era inmaduro. Es mezquino que Enter Sandman
nunca haya sonado mejor que ahora, sonando en mi espacio, sin nadie que me diga que le baje el volumen? Tal vez. Pero como dice la canción, se apaga la luz. Entra la noche. Algunos finales también son comienzos. FinalMet. Actualización 2. Han pasado 37 días desde que me fui. Lo primero que noté esta mañana. No revisé la hora inmediatamente cuando me desperté. Durante 22 años, el primer pensamiento automático de mi cerebro siempre fue: llego tarde. Hoy, simplemente me desperté, miré el techo de mi apartamento, escuché el zumbido del refrigerador. Nadie suspirando dramáticamente porque respiro muy fuerte. Nadie preguntando por qué no he arreglado el grifo que gotea todavía. Solo, silencio. El silencio ha sido el mayor ajuste. A veces enciendo el televisor solo para tener ruido de fondo. Viejos hábitos de una vida de caos, supongo. Mi nuevo lugar está empezando a sentirse menos como una parada en boxes y más como un hogar. Ayer conseguí un marco de cama de verdad. Encontré un sofá decente en una tienda de segunda mano que no olía como si alguien hubiera muerto en él. Pequeñas victorias, pero no estás aquí por mi aventura en IKEA. ¿Quieres saber sobre las consecuencias? La primera semana fue como ver un choque de 5 autos en cámara lenta desde la seguridad del arcén. Ruth llamó a mi nuevo teléfono 87 veces en las primeras 48 horas. Las conté. No contesté ni una sola vez. Los mensajes de voz comenzaron con gritos, luego llanto, luego negociación, luego amenazas. Etapas clásicas del duelo, excepto que nadie murió. Solo su cajero automático se fue. Mi antiguo compañero de trabajo, Mike, me envió un mensaje de texto con un relato detallado del colapso de Ruth en mi antiguo lugar de trabajo. Dijo que apareció en pantuflas y bata, como si acabara de salir de la cama, con el rímel corrido por la cara, exigiendo saber dónde estaba. Cuando la seguridad trató de escoltarla para que saliera, comenzó a gritar que había vaciado las cuentas y los había dejado en la indigencia. Interesante definición de indigencia, considerando que solo había tomado lo que era justamente mío y había estado depositando la manutención de los hijos para Oscar desde el primer día. Mike dijo que todo el mundo estuvo hablando de ello durante días. Los chicos de mi antiguo departamento aparentemente comenzaron una quiniela sobre si me había ido a México o simplemente había perdido la cabeza y estaba viviendo en el bosque. Eso demuestra lo bien que me conocían después de 15 años. Soy demasiado práctico para cualquiera de esas opciones. El día 9 trajo la primera complicación real. Emily creó un TikTok sobre mí. Publicó capturas de pantalla de mis cartas, añadió música de piano triste de fondo, me llamó de todo. El pie de foto era algo así como: mi papá nos abandonó por un trofeo de broma. Hashtag masculinidad tóxica. Hashtag malpadre. Hashtag hombres basura. Recibió alrededor de 6.000 me gusta antes de que lo eliminara. Nota al margen. Si alguna vez alguien te dice que estás exagerando con la humillación, muéstrale lo rápido que se derrumban cuando ellos enfrentan consecuencias menores por sus acciones. Para la segunda semana, la realidad comenzó a asentarse en la casa. Recibí un mensaje de texto de Ruth a las 11:47 de la noche un martes. El pago de la hipoteca fue rechazado. ¿Cómo se supone que voy a pagar esto sola? No respondí. Lo resolvería de la misma manera que yo había resuelto cómo mantenerlos a todos durante 2 décadas sin ni siquiera un gracias. Oscar finalmente se comunicó conmigo alrededor del día 15. Solo un simple mensaje de texto: hola papá. El wifi no funciona y mamá dice que no podemos permitirnos arreglarlo. Mis calificaciones van a bajar mucho si no puedo hacer mi tarea. Primera grita en mi armadura. Le envié dinero para la factura de internet directamente al proveedor. Le dije que había configurado pagos automáticos. El niño necesita internet para la escuela. Eso no es negociable. Me envió un emoji de pulgar hacia arriba. Luego, 5 minutos después, mamá ha estado llorando mucho. Me senté en mi camioneta mirando esas 4 palabras durante mucho tiempo. El motor de ira que me había estado impulsando comenzó a fallar un poco. No porque me sintiera mal por Ruth, ella misma lo había buscado, sino porque Oscar estaba atrapado en el radio de la explosión. Respondí: lamento que estés lidiando con eso. No es tu carga. El envío, sí. Solo sí. Pero esa sola palabra tenía el peso de un niño que de repente se encontraba como el hombre de la casa. Recuerdo haber sido ese niño cuando mi propio padre se fue. La diferencia es que yo no estaba dejando a Oscar. Simplemente me negaba a seguir siendo el felpudo de su madre. La semana 3 trajo la primera carta certificada, papeles de divorcio. Ruth estaba presentando la demanda por abandono. Llamé al abogado con el que había consultado antes y le envié todo por fax.
No pareció preocupado. Dijo que mi documentación de contribuciones financieras y el hecho de que todavía mantenía a Oscar jugarían a mi favor. Esa misma semana, me encontré con nuestro vecino, Tom, en la ferretería. Incómodo no empieza a describirlo. Movió los pies como si hubiera pisado chicle. Luego finalmente preguntó si los rumores eran ciertos. ¿Realmente había vaciado las cuentas y había dejado a Ruth y a los niños sin hogar? Le di la versión resumida. Su rostro pasó de la sospecha a la comprensión en unos 30 segundos. Luego soltó la bomba. Emily había abandonado la universidad y había regresado a casa. Ruth estaba tratando de vender en línea un montón de sus bolsos y zapatos de diseñador. El césped no se había cortado en semanas. El schadenfreude que esperaba sentir no llegó. En cambio, hubo una sensación de vacío, como ganar una carrera que nadie debería haber estado corriendo en primer lugar. Día 23, mi abogado llamó. Ruth quería llegar a un acuerdo. Su abogado le había aconsejado que pelear sería costoso y que sus reclamos de abandono financiero no tendrían mucho peso dada la evidencia que tenía. Querían reunirse para discutir los términos. Acepté reunirme en una cafetería cerca de mi nuevo trabajo, territorio neutral. Lo fijamos para el sábado a las 10 de la mañana. Ruth llegó 20 minutos tarde. Se veía diferente, sin maquillaje, el cabello recogido en una coleta desordenada, con jeans y un suéter sencillo en lugar de sus atuendos cuidadosamente coordinados habituales. El bolso de diseñador había desaparecido, reemplazado por una bolsa de lona. Al principio no hizo contacto visual. Se mordía las uñas como lo hace cuando está nerviosa. Pidió lo más barato del menú. No mencionó el trofeo ni una sola vez. La conversación fue sorprendentemente civilizada. Clínica, casi. Describió lo que quería del divorcio. Respondí con lo que pensé que era justo. Regateamos como si estuviéramos en un mercado de pulgas por la vida que habíamos construido juntos. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. El vídeo del trofeo de Emily había sido su idea, no de nuestra hija. El café se convirtió en ácido en mi estómago. 22 años juntos, y ella había orquestado mi humillación pública como regalo de cumpleaños. Lo planeó, lo filmó, lo publicó, todo sabiendo exactamente lo que me haría. Pregunté por qué. Miró su taza de café durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que había estado enojada durante años. Se sentía atrapada en una vida que nunca quiso realmente. Me resentía por trabajar tanto, aunque mi trabajo mantenía las luces encendidas. Dijo que el trofeo era su forma de expresar finalmente cómo se sentía. Cuando le señalé que podría haber hablado conmigo, se rió. De verdad se rió. Dijo que lo había intentado, pero que yo nunca escuché. Historia revisionista en su máxima expresión. Su versión de hablar siempre habían sido comentarios sarcásticos y poner los ojos en blanco, nunca una conversación real. Concluimos la reunión con un acuerdo tentativo. Me quedaría con mi 401k y mi camioneta, ella se quedaría con la casa pero la refinanciaría para eliminar mi nombre. Dividiríamos los activos restantes. Seguiría manteniendo a Oscar directamente. Cuando me puse de pie para irme, me preguntó si esto era realmente lo que quería. Si realmente era más feliz viviendo solo en un apartamento barato que con mi familia. Le dije la verdad. El trofeo de la decepción no era una broma para mí. Era un recibo. Una confirmación de lo que había sospechado durante años, que mis sacrificios no significaban nada para ellos, que no era más que una billetera andante. Y sí, mi apartamento barato, sin el desdén constante, era el paraíso en comparación con una casa llena de gente que pensaba que mi humillación era entretenida. No respondió. Solo asintió y se fue. El día 30 trajo otro acontecimiento inesperado. Oscar preguntó si podía venir. Dijo que quería ver mi nuevo lugar. Acepté al instante. Cuando llegó, tenía una mochila y una bolsa de lona. Se me encogió el corazón. ¿Ruth lo estaba echando ahora? ¿Se estaba escapando? Resultó que solo quería pasar el fin de semana. Ruth lo había aceptado, sorprendentemente. Miró alrededor de mi escaso apartamento. Asintió con aprobación a mi pared de herramientas. Luego se dejó caer en el sofá como si hubiera estado allí 1000 veces. Esa noche, pedimos pizza y vimos vídeos estúpidos de YouTube. Me mostró su último logro en los juegos. Le mostré cómo había organizado mi nuevo espacio de trabajo. Cosas normales de padre e hijo, excepto que nada de esto era normal. Antes de acostarse, hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Alguna vez vas a volver a casa? Le dije la verdad, que el hogar no era un lugar, era un sentimiento. Y no me había sentido como en casa en esa casa en años. Que siempre sería su papá, pero que ya no podía ser el esposo de Ruth. Él asintió. Dijo que lo entendía.
Luego sacó algo de su mochila y me lo entregó. Era el trofeo. Ese maldito trofeo de plástico que había colmado el vaso. Dijo que Emily lo había bajado de la repisa de la chimenea después de que me fui. Lo había tirado contra la pared. Ahora estaba un poco agrietado, pero aún intacto. Lo había rescatado de la basura, aunque no estaba seguro de por qué. Lo di vuelta en mis manos. Una cosa tan pequeña y barata para terminar con 22 años de matrimonio. Pero no se trataba del trofeo. Nunca lo había sido. Se trataba de lo que representaba. Le agradecí por traerlo. Lo puse en mi estante. Un recordatorio. A la mañana siguiente, Ruth llamó mientras Oscar todavía estaba dormido. Estaba sorprendentemente tranquila. Preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. Luego dijo algo que nunca esperé oír. Había empezado a ir a terapia. Dijo que el terapeuta le había pedido que hiciera una lista de todas las formas en que ella había contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio. Dijo que la lista era más larga de lo que esperaba. Dijo que no me pedía que volviera. Sabía que ese barco había zarpado, pero quería que supiera que estaba tratando de entender por qué todo se había derrumbado. No supe qué decir a eso, así que solo dije está bien y prometí dejar a Oscar a la hora de la cena. Eso nos lleva a hoy, día 37. Los papeles del divorcio están avanzando. Me estoy acostumbrando a mi nueva rutina. El trabajo va bien. Resulta que, cuando no estás constantemente estresado por ser un fracaso, en realidad te desempeñas mejor en tu trabajo. Mi apartamento está empezando a sentirse como mío. Emily todavía no ha hablado conmigo directamente. Ruth envía mensajes de texto ocasionalmente sobre Oscar o la logística del divorcio, nada más. Oscar viene cada 2 fines de semana ahora. Estamos trabajando en la reconstrucción de un auto juntos, un Mustang del 67 que es más óxido que auto en este momento. Nos da algo en que concentrarnos además del elefante en la habitación. Ayer, preguntó si podíamos intentar arreglar la manija de la puerta del lado del pasajero. Dijo, tal vez mi hermana quiera dar un paseo algún día, cuando el auto esté funcionando. La primera vez que mencionó alguna posibilidad de que Emily y yo nos volviéramos a conectar. Pequeños pasos. El trofeo está en mi estante. A veces lo miro y todavía siento ese destello de ira, pero sobre todo me recuerda que tuve el coraje de reconstruir finalmente mi propio motor cuando estaba funcionando con humo. ¿Es este un final feliz? No lo sé, pero es un honesto. A veces tienes que hacer explotar tu vida para recordar lo que realmente importa.